Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta, otra versión de la receta o del nombre que veis abajo en el pie de página. Y en esta versión concretamente, ¿vale? Veis que hay muchos aromas aquí puestos, y es porque este líquido, ¿vale? El sabor que tiene es Berry Crunch, que lo tenemos aquí, con una crema de vainilla, ¿vale? Y volvemos a lo mismo que en anteriores ocasiones. Para hacer una crema de vainilla bien hecha, ¿vale? Para tener una textura especial, no solo una crema de vainilla, sino algo bien hecho o algo, lo que presentan los fabricantes. La mayoría de los fabricantes, si son empresas buenas, ¿vale? No ponen un Berry Crunch con Free Vanilla y ya está. No, elaboran una crema para que sea muy agradable al paladar. Entonces, para elaborar una crema y que sea muy agradable al paladar, necesitamos añadir una serie de aromas para hacer esa textura mucho más agradable. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Puedo añadir solo whipped cream y hacer una crema? No, no la harás. ¿Puedo añadir vainilla suil y hacer una crema? No, no la harás. ¿Vale? Para hacer una crema de vainilla se necesitan añadir una serie de componentes y hacer una crema de vainilla. Esta crema de vainilla concretamente tiene muchos matices, pero es porque la versión que hemos hecho sobre esta receta funciona de esa forma. Entonces creemos que para hacerla bien tenemos que añadir estos aromas para tenerla pues con más consistencia, para tener una receta mejor elaborada. Bueno, dicho esto, procedamos a hacer la receta. Nos dice de Berry Crunch un 8%, es decir, 0,8 mililitros. 0,8 mililitros es por aquí. Y ahora empezamos con la crema. De whipped cream utilizamos un 1%, 0,1 mililitros. De Dairy Milk un 1% también, 0,1 mililitros. De Cheesecake utilizamos 1 mililitro también, por tanto 0,1 mililitros sobre 10 mililitros totales. De French Vanilla utilizamos un 2%, 0,2 mililitros totales. De vainilla custard también utilizamos un 2%, 0,2 mililitros totales. De vainilla swirl también utilizamos un 2%, 0,2 mililitros totales. De Bavarian Cream también utilizamos un 2%, 0,2 mililitros. Y por último añadimos French Vanilla Creme con 0,2 mililitros también. Y con esto obtenemos una vainilla cremosa y muy agradable y muy parecida a la receta que estábamos buscando. Hay que tirar un bote. A la receta que estábamos buscando. Entonces, dentro de lo que es la versión de esta receta, encontramos que con esta combinación de aromas está muy conseguida. ¿Qué cantidad de aromas tenemos puesto? Pues la cantidad de aromas que tenemos puesto es 8% del Berry Crunch, y la crema nuestra, ¿vale? Tiene un 13%. Que podéis decir, oh, es que es mucho. Para hacer una crema un 13% no es mucha cantidad, ¿vale? Y ya veréis el sabor que deja y cómo se nota que está todo bien entrelazado. Entonces, total de aroma tenemos un 21% de aroma. Tampoco no es tanta cantidad.
21% de aroma, necesitamos añadir 2,9 mililitros de propilenglicol, que ya lo tenemos aquí preparado. A lo de siempre, cerramos el bote y lo movemos. Y añadimos la glicerina, que también la tenemos preparada, que son 5 mililitros. Uy, que no se ve. Volvemos a dejarlo en su sitio. Y ya tenemos la receta hecha. Y esta es nuestra versión sobre esta receta. Yo en algunos sitios he visto esta receta donde alguien ha puesto Berry Crunch y Whipped Cream o Sweet Cream y ya está. Eso no es una crema de vainilla. Una crema de vainilla tiene más matices y tiene pues más puntuaciones, más puntos donde tengas un paladar diferente. Que es mucha cantidad de aromas diferentes o de sabores diferentes para hacer una crema, es que no se pueden hacer de otra forma. Es que si lo intentáis hacer con dos sabores solo, con Whipped Cream y con Sweet Cream, no sale una crema de vainilla. Entonces, para hacer una crema de vainilla se tienen que utilizar diferentes sabores y diferentes matices, ¿vale? Con diferentes proporciones. Yo es la única forma que he encontrado de conseguir este sabor así, y es lo que hay. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.